Le damos la gloria a Dios, amén. Pues mire, Dios ponía algo en mi corazón y este tema raíces. Raíces. Y uno analiza raíces, ¿por qué, verdad? Y piensa uno por un momento y tuve que investigar acerca de las plantas, de los árboles. Y mire pues, todo esto es pura botánica. Y va a risa, pero está sencillo, lo que aprendí es sencillo y bonito. La raíz, dice, es la primera de las partes embrionarias que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Se distingue primero con una porción poco diferenciada, como la raíz, con una cubierta en su punta, que al desarrollarse constituye la raíz primaria, con su tejido de protección en la punta, denominada cobia o caliptra. La raíz, como órgano de las plantas, crece hacia el interior de la tierra por tener geotropismo positivo. ¿Y qué es eso, geotropismo? Dije yo. Que es el órgano, dice, el geotropismo es el órgano que se dirige hacia debajo de la tierra. Y el fototropismo negativo, que es fototropismo. Crece la raíz debajo de la tierra en el lugar más oscuro, lejos de la luz, como la raíz. La raíz nunca está hacia arriba, porque si el sol le pega a la luz, ¿qué le pasa? Se quema, se arruina, se destruye. La raíz y el tallo son los ejes de la planta y entre ellos no existe una clara separación. La raíz siempre está junto con el tallo, porque es el tallo hacia arriba, hacia afuera, que la planta o el árbol crece. Y es donde se va a reproducir y va a crecer, va a dar las flores y luego los frutos. Dice, la raíz y el tallo son los ejes de las plantas o de los árboles. Y entre ellos no existe una clara separación, ya que ambos tienen un cilindro de tejido vascular. Vascular se refiere como cuando nosotros nos corre la sangre en las venas, que es como báscula, ¿verdad? Por dentro, que va corriendo, es interior, es interno. Incluido en el tejido fundamental. Sin embargo, la estructura de la raíz es más que simple que la que da el tallo debido a su hábitat subterráneo, porque la raíz se desarrolla subterráneamente, o sea, en lo profundo de la tierra. ¿Qué características hay entre ellas, entre el tallo con la raíz? Son la ausencia de clorofila, de yemas o nudos, entre otros. Sin embargo, hay excepciones como las raíces adventicias del maíz, que sí llegan a formar pequeñas cantidades de clorofila, y raíces que poseen yemas adventicias como el camote, el manzano y algunos rosales. Sus funciones principales. ¿Cuál es la función principal de una raíz? Es la de absorber el agua, las sales, los minerales que tiene la tierra, lo que le llaman la savia bruta del suelo, por medio de los pelos que se absorben hasta la raíz, donde son conducidos hacia el tallo y las hojas, y aquí se transforman en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis. Todo eso me recuerda a la primaria ahora. Todo lo que te explican que necesita el sol, necesita el oxígeno, una planta, para poder darse la fotosíntesis. Bueno, incluso necesita de los minerales de la tierra. Además, las raíces fijan a las plantas al suelo por medio de la resistencia al doblez. Ciertas raíces de plantas pueden realizar funciones de almacén de alimentos, como lo son el camote, que los conocemos, las zanahorias, la jícama, la remolacha, las dalias, que son las flores bonitas, pero en lo profundo de la tierra tiene su raíz y tiene un tubérculo o unos bulbos que le llaman. Las raíces pueden ser primarias, secundarias y adventicias, porque entonces me tuve que investigar qué era todo eso, ¿verdad? Y dice, existen algunas excepciones, dado que algunas raíces pueden ser epigéas, que se encuentran sobre el suelo. Hay unas raíces que salen sobre el suelo.
y aéreas que están por encima del suelo o encima del agua. También existen excepciones con el tallo, dado que algunas plantas los tallos crecen debajo del suelo. Estos tallos son llamados rizoma. ¿Qué hace normalmente una raíz con una planta, con un árbol? Le da anclaje al piso, al suelo, perdón, a la tierra. ¿Por qué anclaje? Porque la tiene que sujetar totalmente. Según la botánica, del sustrato en sí que reciben las plantas, la raíz se desarrolla y se ramifica más o menos. Y el aspecto de las raíces cambia de una planta a otra. Una encina tiene raíces desarrolladas en profundidad, mientras que un álamo desarrolla profundamente las raíces, pero también hacia el exterior. La absorción del agua y de los nutrientes del suelo y su transporte al resto de la planta para su crecimiento y a las hojas que también les sirven para la fotosíntesis. El transporte se realiza por la presión en la raíz debido a la absorción del agua. Entonces me llamó algo la atención. ¿Cuánto pueden bajar las raíces al fondo de la tierra? La profundidad de las raíces viene determinada por el tipo de suelo, por la especie de vegetal de que se trata y de la cantidad de agua que presenta o que tiene la tierra en sí. Es raro encontrar plantas que penetren más de 2 metros bajo tierra. Dese cuenta, 2 metros bajo tierra. De hecho, el 80% de las especies baja hasta 90 centímetros y a partir de ahí despliegan sus raíces de una manera horizontal. Ya no vertical, sino horizontal, porque van recorriendo debajo de la tierra, pero horizontalmente. Sin embargo, existen algunas plantas capaces de excavar el suelo, que esto me llamó la atención, como que si fueran tuneladoras, o sea que van haciendo túnel debajo de la tierra. Y esto me llevó por un momento a pensar, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces fui a investigar sobre las palmeras también. Y habla acerca de las raíces de las palmeras. Mire pues, las palmeras poseen abundante raíces delgadas y alargadas que le nacen directamente de la base del tronco. Crecen continuamente y pueden llegar a los 2 metros de profundidad sus raíces y de varios metros de largo. Se diferencian de los demás árboles en que no existe una raíz principal que va aumentando de tamaño todos los años en la que nacen otras, sino que forman un grueso haz de raíces muy similar en longitud y en grosor, lo que les sirve para anclarse muy bien al terreno donde han sido sembradas y evitar los arrancamientos por la acción de los fuertes temporales del viento que a veces tienen que soportar. ¿Usted se ha dado cuenta que en una tormenta, qué le pasa a una palmera? Se dobla y vuelve otra vez a enderezarse. Pero ¿se desarraiga realmente de raíz? No. Se sostiene, porque ya veo que llega casi a 2 metros de profundidad sus raíces. Están bien correcto, bien agarradas a la tierra y no se sueltan. Y a veces hay que sobre las rocas nacen ciertas plantas, ¿cierto? Mire pues, la raíz en sí. Se da cuenta, ya vimos con esto de botánica, que adentro de una planta hay como un sistema circulatorio también, como el de nosotros. Las venas a veces se ven, a mí se me marcan así hacia afuera y usted ve, pero nadie ve cómo corre la sangre por dentro. Así le pasa a las plantas igual, tiene su sistema circulatorio también y ahí va corriendo la savia y va alimentando la planta de los minerales que va recibiendo de la tierra, del agua que tiene la tierra, del sol incluso que recibe desde afuera, la va alimentando, pero su alimento profundo proviene de abajo de la tierra. Porque está arraigada, está cimentada y nadie puede arrancar fácilmente una planta. Alguien puede venir y cortar y dejar el tronco. ¿Y lo que pasa? Vuelve a reverdecer, porque como sigue la raíz, nadie la va a quitar de ahí. Porque se aferra al suelo, a la tierra y crece.
En Lucas capítulo 8, versículo 12 al 13, la palabra me habla acerca de la semilla o de la palabra que es sembrada como semilla. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, escuchen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba, ¿qué pasa? Se apartan. ¿No nos pasa a veces que nos apartamos? Nos pasa. Y a veces con una crisis o una lucha o una prueba o una dificultad en nuestro ser interior ya nos fregamos, porque nos alejamos de Dios y creemos, Señor, ¿cómo eres de malo? Y a veces lo decimos, que me has dejado y me has abandonado, y a otro que ni te sirve le has dado todo, porque nuestro problema es que medimos todo por lo material o las cosas que queremos alcanzar y no por lo que Dios nos ha dado. Ese es nuestro problema básico. La palabra me enseña a mí que yo no vivo la vida como la viven los demás. Yo no vivo por lo que yo estoy viendo. Yo vivo por esas cosas que aún no se ven, porque yo debo confiar en Él, porque Dios declara en su palabra, ciertamente las cosas que se ven son temporales y son pasajeras, pero lo que no se ve, dice la palabra, es eterno. Y si Dios mismo nos ha hablado y nos ha dicho, mire, Jesús cuando habló con sus discípulos les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué les declaró? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y mire, a mí me da risa, pero igual me tengo que predicar a mí misma. Estoy frente al espejo y digo a mí misma, presta atención porque es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y es así como estando frente al espejo digo, Silvia, las cosas se pueden poner difíciles, pero tú tienes que confiar porque no dependes de los hombres, ni de las circunstancias, ni de la crisis. Tú dependes de Dios y Él te va a sustentar toda la vida. Mire, todo mundo le puede fallar, somos humanos, nos pasa, incluso nosotros fallamos. Lo que más demanda Dios de nuestra vida es lealtad a Él, que seamos leales, que nos mantengamos cimentados en Él, tomados de Él. Pero hay un problema. Nosotros queremos demandar que los demás sean así con nosotros, pero nosotros no somos así. Y Dios mismo pide de nosotros fidelidad. Pero Él dice, aunque tú me seas infiel, yo voy a permanecer fiel. Dios te ha permanecido fiel y no te ha dejado y tampoco te ha desamparado. Amén. Debemos entender y comprender esto. No importa que vivamos, nuestra raíz debe estar cimentada plenamente en Él. Debe estar cimentada en el Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Usted debe tomarse de la mano del Señor. Va a vivir momentos difíciles, claro. Como la vida misma implica muchas cosas difíciles. Nadie dijo que vivir era fácil. La vida no es color de rosa. Todo cuesta. Mire, si usted quiere obtener algo, un día alguien para graduarse de la universidad, ¿qué tuvo que hacer? Estudiar, esforzarse, desvelarse. Y cuando uno llega a un trabajo que exige, pues quiero que me paguen bien porque tengo estudio, además tengo experiencia, porque me he esforzado por alcanzar aquello a lo cual he llegado. Pero hay un punto, tú quieres que yo te dé, es lo que a veces Dios nos dice. Y nos está mandando. A mí me sorprendió tanto una imagen. Estaba una mujer postrada en el suelo, llorando. Señor, quiero que me bendigas. Y Jesús sobándole la cabeza, parado hacia su cabeza. Pero yo quiero que me obedezcas. ¿Y si no obedecemos? Y a veces exigimos. Ese es el problema. Queremos, pero no queremos ceder. Pedimos, pero no queremos entregar. Queremos que Dios como mago haga, aquí está, Dios en un instante, un segundo, puede cambiar la vida de alguien. Pero le voy a decir algo, Dios no puede ser y solo un tronar de dedos y ya estuvo. Dios no trabaja de esa manera.
Dios te lleva a un proceso. Y mientras estemos en la tierra vamos a pasar un proceso de vida para poder llegar a Él. Igual debo entender que este cuerpo debe ser renovado. Algunas somos más delgadas, otras son más llenitas, ¿me entiende? Otras son medio, pero le voy a decir, esto debe ser renovado y restaurado, porque esto dice que la carne es corruptible y Él nos va a dar algo que es incorruptible, que permanece para siempre. Y entonces, ¿en qué debo trabajar yo primero? ¿En qué me debo cimentar? En Él, en su palabra. Debo guiar mi vida conforme al propósito de Dios y conforme lo que Él quiere, conforme lo que Él ha establecido. A veces queremos que de una manera mágica aparezcan las cosas y se den como nosotros queremos. Espérate, por un tiempo podrás obtener el capricho, por un tiempo. Después se pagan las consecuencias de las cosas que hacemos. El mismo Dios nos enseña, no te engañes. De Dios nadie se burla. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y que decimos después, ¿y por qué tengo esto? ¿Y por qué estoy viviendo lo otro? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero no hacemos nada por cambiar que la semilla que he sembrado. Cuando recibimos la palabra de Dios, es depositada como una semilla, ¿dónde? En nuestro corazón. Pero el diablo quiere que esa semilla de fe se destruya y que nunca dé fruto. Cuando la semilla se logra en tierra, ¿qué pasa? Crece el árbol, florece, pero todo eso requiere que un cuidado. Requiere abono, requiere sol, requiere agua, no excesos, sino lo necesario. ¿Y qué sucede? Florece y después de florecer queda fruto. Dios quiere que nosotros demos fruto. A Él de nada le sirven nuestros dones. Al final Él los conoce. Él nos los regaló. Él sabe qué dones tenemos. Además le pertenecen ¿a quién? A Él. Ni siquiera son míos. Él me los regaló por amor y misericordia. A Él no le interesa, a Dios no le interesan mis dones o mis habilidades o mis talentos. ¿Qué le interesa a Dios? Una vida cimentada completamente en Él y en su palabra. Eso es lo que Él quiere. Una vida cimentada en Cristo. Una vida que esté enraizada, que esté anclada profundamente en Jesucristo. Una vida que esté aferrada a Él como lo único que permanece para siempre. El deseo de Dios es que permanezcamos en Él y que no nos apartemos. Él quiere que tú desarrolles tu raíz y te enraíces profundamente en Él. Que ésta sea profunda para que tú puedas crecer firme como los árboles o como las palmeras, que aún en tiempos de lucha, de prueba, de crisis, se logran sostener. Las palmeras son un tipo de árbol que se mantiene aún firme en medio de la tormenta. Sus raíces son más profundas y buscan aferrarse al suelo, hacia la roca profundamente. Así como las palmeras debemos ser, como raíces profundas y aferrarnos sobre la única roca que los edificadores desecharon, pero esa roca permanece para siempre, que es Cristo. En esa roca inconmovible, esa roca que no cambia, esa roca que te dice: construye sobre mí tu vida, levántate sobre mí, no deseches lo que te estoy dando, porque si estás sobre la arena del mundo te vas a hundir. Te tienes que edificar en mí. Requiere de nosotros también que lucha, esfuerzo, entrega. Si usted no aprende a vivir así, ¿qué sucede? Cuando viene la prueba, se va. Cuando viene el afán, se va. La misma palabra me enseña: por nada estéis afanosos. ¿Y qué dice? ¿Qué más nos dice? Sino que pongamos toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. Sobre Él. Mira el salmista, a mí me gusta mucho cómo escribe el salmista David, cómo escribió los salmos. Y él decía: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salud, de Él proviene mi salvación. Mateo capítulo 21,
versículo 44. Mateo 21, 44. La palmera se enraiza sobre la tierra y se agarra sobre la piedra, sobre la roca y no se suelta para sostenerse, aún en medio de la tormenta. Mateo 21, 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué dice? Será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. ¿Sabe qué está diciendo? Cae sobre mí, que soy la roca inconmovible, y vas a ser quebrantado, pero te voy a dar vida. Porque es mejor que nosotros caigamos sobre la piedra y no que la roca caiga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos desmenuza. Es mejor que vayamos a la roca y le digamos, aquí estoy, Cristo, haz como tú quieras en mi vida. Te entrego mi voluntad y haz como tú quieres conforme a tu propósito. El problema es que no queremos su propósito, queremos el nuestro. ¿Y cómo vamos a estar solamente cimentados, anclados en Él? Cuando estás pasando una prueba, es cuando más echamos raíces. ¿Cierto? Cuando estamos en una prueba, es cuando más estamos echando raíces. ¿Por qué? Cuando más nos queremos, mire, el problema es de unos es que se van huyendo, pero otros se aferran a Dios y sus raíces en Él se vuelven más profundas. Porque este momento pasará, ¿me entiende? Porque la angustia, la lucha, la prueba no es para siempre. Ese momento pasará. Pero qué dicha o qué gozo en lo profundo de nuestro corazón que Dios nos diga, pasaste la prueba, pasaste la prueba, te hallé aprobado delante de mí, no reprobado, ¿verdad? Sino te hallé aprobado delante de mí. No sé contra qué cosas estés luchando o qué circunstancias en lo personal cada uno esté viviendo. Debes entender esto, no dependes del diablo. No dependes de las personas, no dependes de la circunstancia o la crisis que estás viviendo. Tú dependes de Dios que te dice, he aquí yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Amén. Es así como que Dios se plantara frente a nosotros. Mire, a mí me encanta Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, porque yo el Señor tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Mire, yo lo traduzco así. Silvia, las cosas se van a poner difíciles, pero te voy a decir algo. No tengas miedo, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y si lo tengo a Él, ¿qué más quiero? Lo tengo todo. Él es la plenitud de vida. Cristo es mi vida completa. En Él está cimentada mi vida y nada ni nadie, dice la palabra, me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie me va a quitar de ahí, solo yo me puedo quitar. ¿Quién decide? ¿Tú? ¿Yo? Cada quien decide. Pero si tú estás en Cristo, tu vida está cimentada en la vida verdadera que permanece para siempre. El mundo te puede dar placeres. Quizás alguien puede recibir placeres por un tiempo de un hombre, pero lo que Dios te da, escucha, es eterno. Eso te produce gozo eterno que permanece para siempre, cimentado en Cristo, que permanece para siempre. Él no cambia, dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. No vaya a ser que usted falle y se equivoque, porque ¿qué pasa? Rápido vienen los demás. Es que no soy como ese o como esa, señalando en posición de ¿qué? De juez. Dios no quiere eso. Dios te quiere cimentado en Él, porque aun cuando fallamos, en su misericordia, Él vuelve a renovarnos y a restaurarnos en Él. Amén. Nos equivocamos, claro, nos confundimos, pero debemos estar cimentados
en la roca que permanece para siempre. La prueba, cuando estás pasando por una prueba, es cuando más da raíces o más profundas son. Esa prueba muchas veces es similar a un valle. El valle lo llamamos el valle de la desilusión, ya que toda la semilla pasa por este proceso. La semilla, al ser plantada, pasa por un proceso primero de ¿qué? De muerte. Para que una semilla pueda producir y enraizar, debe ¿qué? Morir primero. La siembra en tierra, quien le gusta sembrar. Miren, hay quienes tienen habilidad con sus manos. Le voy a decir, la hermana Marta de Burgos no vino hoy, pero tiene una habilidad con sus manos para sembrar plantas. Y ahí hay un rosal que ella sembró que está precioso y produce. Tiene habilidad con sus manos. Así Dios quiere que nosotros produzcamos, que esa semilla llegue a dar ¿qué? Fruto. El propósito de la semilla es que un día dé fruto. Porque cuando Dios siembra la semilla, no la está viendo como semilla, solo semilla. La está viendo como el árbol que puede llegar a producir mucho fruto y que va a dar sombra y cobertura a muchos. Dios quiere que tú le des sombra y cobertura a muchos. Pero el problema es que no queremos ceder, no queremos morir a nosotros, no queremos entregar lo que somos. Mire, esto es testimonio personal. Yo le puedo decir, a mí, le voy a decir así claro, mi papá me enseñó. Aquí se arreglaban las cosas rompiendo la cara y el que gritaba insultaba más fuerte. Así, y yo me comparé así, mi vida era como un caballo salvaje, así. Yo era simple, corriente de la selva, así como usted quiera. Yo andaba descalza, yo andaba sin peinarme, ¿verdad, mami? Karina andaba más coqueta, siempre andaba con calcetitas, zapatitos amarrados, lustraditos. Yo no, yo descalza. Y cuando me ponía zapatos, ay Dios, sin calcetas. Pero le voy a decir algo. El Espíritu Santo tuvo que domar a esa salvaje y entregarle lo que era el tesoro preciado de él. Él me dio su vida, me cimentó en él y me enseñó: Silvia, no vas a ser tú, yo te voy a defender y a pelear por ti. No vas a pelear tú, lo voy a hacer yo. Y mire, de verdad, hay gente que le sonríe y está así sonrisa y platicando con uno, pero le puedo decir, yo puedo ver el corazón bien transparente. Y a veces la gente no es sincera, pero a mí el Espíritu Santo me dio discernimiento. Y alguien puede estar sonriendo con usted, pero papá Dios conoce lo que hay adentro del corazón. ¿Sabe eso? Quien conoce más es Dios. Y escucha, todas tus batallas, dice Dios, todas tus peleas las voy a hacer yo por ti. Toda la guerra es en contra de mí, no de ti, y yo determino victoria sobre tu vida. Amén. Si te arraigas a mí, si te cimentas en mi palabra, si te sustentas de mí, si no te separas de mí, si te sostienes en mí, yo pelearé y batallaré por ti todos los días de tu vida. Amén. Confía en el Señor. No pelees en tus fuerzas. A veces, mire, pasa, porque no vamos a hablar cuentos, vamos a hablar la verdad. Queremos cambiar al marido, ¿sí o no? Pero lo queremos a nuestra manera. Nosotros lo queremos como nosotros lo queremos. Y queremos que hagan lo que queremos. ¿Y qué es de su persona? Si Dios le dio una personalidad, un carácter. Dios lo hizo diferente. Viene tal vez de cuna distinta, ¿me entiende? De educación distinta. Ya vio, yo venía de romper la cara. Mi esposo no es así. Mi esposo tiene carácter fuerte porque también es bravo a veces. Pero le puedo decir una cosa: él no es alguien que golpee a una mujer. Él no es alguien que use insultos para uno. Era más fácil que yo dijera, le voy a romper la cara, y yo le alzar la mano sobre él. Claro que nunca lo he hecho, ¿me entiende? Pero ¿cómo es la diferencia de enseñanza? Que el Espíritu Santo tiene que doblegar el corazón y nos dice: déjame, yo voy a pelear por ti. No hagas tu batalla sola, yo estoy contigo. Permíteme que yo obre y que yo haga. Mire que Dios no se queda con nada. Él remueve, mire, hasta la piedra, la roca más dura, el corazón más duro.
todo lo puede volver como un corazón de carne sensible que ame y que sirva a Dios. Y te puede apreciar y ponerte en el lugar que tú mereces. Pero tu primer aprecio empieza cómo te ve Cristo y cómo te ves tú. Ahí empieza tu primer aprecio. Ya lo demás es regalo de Dios. Pero importa cómo te ve Él y lo que Él está haciendo en ti. No hagas tus batallas solas. Tú no puedes cambiar a tu esposo, lo va a hacer el Señor. Lo que sí puedes hacer es orar, no condenar, ¿verdad? Puedes clamar por amor y misericordia a Dios. Y pueden pasar un tiempo, sí. Como te digo, no es mágico. Es un proceso en el Señor. Pero tu raíz debe estar profunda, arraigada ¿en quién? En Cristo. Papá Dios no te va a dejar. No te va a dejar. Mi papá me cimentó en lo profundo de mi corazón. Cuando yo agonizaba a los 3 meses, Él me vio morir, porque así era, ¿verdad, mami? Mi mamá no se le decayó la fe. Mi papá ya no quería nada. Por un momento dijo, ya no quiero. Pero algo le movió el corazón a él. Yo sé que fue la fidelidad de Dios, que mami buscaba a Dios desde su casa. Tenía los principios y valores en la palabra. Pero se equivocó. Si quiere, yo sin juzgarla, porque amo a mi mamá. Y se fue con mi papá, y mi papá era un hombre violento, carácter fuerte, pero era amoroso. Yo amé profundamente a mi papá y era muy apegada a él. Era amigo, era papá, era consejero, un montón de cosas, pero él me cimentó esto en mi corazón. No sos nuestra, le perteneces a Dios. Y él me lo decía, no sos de nosotros, sos de Dios. ¿Por qué? Dios me dio vida cuando estaba muriendo. Él me dijo que en mis ojos tenía la tela como los pescados ya muertos, porque sin querer me dieron una medicina que era para adultos y me intoxicaron. Y yo estaba grave a los 3 meses, agonizando. Y el médico le dijo, si no tiene para la caja, hay un servicio social y el hospital le puede dar una caja. Y él dijo, algo le habló a su cabeza y recordó esto. Los evangélicos, oiga pues, oran y ungen con aceite y los enfermos sanan. ¿Quién se lo podía poner en el corazón? Mi mamá no se lo podía decir, porque eso se volvía tal vez como contienda entre ustedes. Y buscaron, creo que al pastor de mi mamá, y no llegó, ¿verdad? Pero un misionero del CENTIC fue a orar por mí al hospital. Y no le quedaba ni la bata, porque eso me contaba mi mamá y mi papá. Y entró y fue a orar y me ungió con aceite. Mi papá le agarró una fe a Dios y le dijo así, ¿qué me llevó a mi hija? Que usted está loco, que va a ser responsable de lo que a su hija le... Mi hija está sana y Dios la sanó. Y me sacó del hospital. Dios me sanó. Amén. Dios me sanó. Y Él siempre cimentó eso. No sos de nosotros, le perteneces a Dios. Y mi vida está ahora arraigada en Cristo. Y yo se lo puedo decir, yo estoy arraigada en Jesús. Aunque alguien quisiera hacerme daño y aún así pudiesen quitar la vida física, sé que mi espíritu iría al que vive para siempre. Amén. Y que solo voy a guardar un día cuando Él venga, que mi cuerpo sea levantado, si es que yo ya me morí, ¿me entiende? Pero de lo contrario le puedo decir, estoy cimentada en Él, arraigada en Cristo. Nadie me va a poder derribar porque Él me sostiene, porque Él me guarda, porque yo le pertenezco a Él, fue lo guardado en el corazón. Tú le perteneces a Cristo. Te voy a decir, es así como que Dios te dice hoy, tú eres propiedad mía, nadie te compró sino solo yo. ¿Quién te compró? La sangre de Cristo derramada en la cruz, que pagó el precio de tus iniquidades, tus pecados, de tus rebeliones, y te rescaté de la vana manera de vivir, la cual había sido heredada de tus padres, y fuiste llamada a libertad. De tu raíz depende de la vida también de tus hijos.
Si tu raíz es profunda en Cristo, tus hijos van a vivir en esa profundidad en Cristo y quizás más que tú. Porque como les enseñes, a veces no les tienes que decir nada. Solo con tus actitudes lo dices todo. Hay un libro que se llama Salvemos la Familia, de Alberto Motesi. Y hay una parte que habla bien fuerte y dice que cuando estemos en el tribunal de Cristo, los jueces delante de Dios van a ser los mismos hijos. Porque van a decir, papá, mamá, hicimos como ustedes nos enseñaron a hacer. Y le voy a decir, mi papá y mi mamá me enseñaron que no importa lo que viva, tengo que aferrarme a Dios y no soltarme de Él. Mi papá, aún en el momento de su partida hacia Dios, se aferró a Cristo y partió con gozo delante de Dios. Amén. Debe cimentarse en Jesucristo, debe dar el fruto que Dios quiere que usted dé. Dios no quiere un fruto rancio, Dios quiere un fruto que proviene del Espíritu. Dios quiere que usted dé ese amor, esa bondad, esa misericordia que Él ha derramado sobre su vida. Arráiguese en Cristo, tómese de Él y no se suelte. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuánta gente quiere morar bajo tu sombra? ¿Cuánta gente quiere tu compañía? ¿Cuánta gente quiere lo que tú tienes? Porque dice la palabra que nosotros tenemos, mire, así, respire, olor a Cristo, el aroma de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo era Cristo? ¿Cuál era el aroma de Jesús? El amor. El amor. Y si su mirada podía haber sido tan profunda que aquella mujer se postró a sus pies y dice que ungió sus pies con el mejor perfume guardado para el día de su casamiento, pero ante él estaba un hombre que le podía dar libertad y gozo y se quebrantó ante él. Por eso a sus pies arde mi corazón. Arráiguese en Cristo, a los pies de Jesús. Amén. Ciméntese en Él. Mire, agárrese, haga como un anclaje así, aunque fuera de metal. Se agarra el hierro profundo al otro y no se sueltan. Agárrese, sosténgase como la palmera se sostiene de la tierra con sus raíces y lucha y se agarra aún de la roca si no se suelta. No se suelte de Cristo. Él le ha dado libertad, le ha dado gozo, le ha dado paz, le ha dado vida. Mire, el amor de Cristo es mejor que cualquier amor. El amor de Él, su gozo, su misericordia, el deleite que usted puede sentir en su presencia. Nadie se lo puede dar, solo Él. Esa libertad en la cual puede usted vivir delante de Dios, siendo amada, aceptada, siendo bendecida, llena de la presencia del Señor. ¿Qué más queremos? Piense, ¿qué más queremos? Si tenemos al único que vive y permanece para siempre, que aun cuando me he equivocado no me desecha, ni me señala, ni me critica, que extiende su mano sobre mi vida y me llena de su amor y su misericordia. La semilla, al ser plantada, pasa por un proceso de muerte, y en el proceso es necesario para que pueda echar raíz.
Como toda semilla plantada, lo que se espera es que salga hacia arriba. ¿Para qué? Para que pueda producir y dar nuevo fruto. En vez de subir muchas veces ese fruto, empieza en descenso. ¿Por qué? Porque primero tiene que enraizarse en la tierra, alimentarse y recibir. Crece primero ¿cómo? Hacia abajo, para luego crecer hacia arriba y producir. La parábola que leímos hace un momento en Marcos, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña. Por sus condiciones de ser una semilla tan pequeña, pudo llegar a sentirse menos por ser diminuta. Pero Jesús le da la palabra y le dice que será la más grande de las hortalizas. Cuando la semilla de mostaza ya está sembrada, espera crecer y ser grande. El proceso natural que hace, en vez de irse hacia arriba, empieza a irse hacia abajo para arraigarse. Esto sucede porque esta semilla va a producir fruto. Y lo primero que debe hacer es que echar raíz. Y comienza a echar raíz dentro, debajo de la tierra, en lo profundo. Y ahí es cuando se atraviesa a veces el valle de la desilusión. Claro ejemplo de ese valle de desilusión es lo que pasa en las semillas, es la vida de José. José vivió una situación bien difícil con sus hermanos. Dios le dio una semilla que era un sueño. Primero se lo dio en sueños. Solo tenía 17 años, pero él tenía una gran semilla que provenía de parte de ¿quién? De Dios. Pero tuvo que atravesar el valle de la desilusión. José nunca imaginó lo que iba a suceder. Por la envidia de sus hermanos fue llevado a una cisterna. La palabra me enseña eso. La palabra cisterna significa sepultura. Dese cuenta, José fue llevado a una cisterna y la palabra cisterna significa sepultura. El proceso de su semilla en ese momento era de muerte. Pasó por momentos difíciles, en donde lo menos que podía pensar era en lo que Dios le había prometido, pero fueron esos momentos donde él tuvo que echar raíces y aferrarse al propósito de Dios. Estos momentos en el valle de la desilusión sirven para que lo que viene se cumpla y se dé el propósito de Dios claramente en nuestra vida, como Él lo ha dicho. Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. La palabra dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. En los momentos del desierto es necesario que se desarrollen las raíces profundamente. Es allí donde Dios te forma para que seas una persona de fe, una persona firme, lista para vivir lo que Él ya te prometió. Esa raíz debe ser profunda y fuerte para que en el momento de la lucha, de la prueba, permanezcas, y cuando el diablo trate de botarte, tú te mantengas. Que tu raíz profundice y no permitas que nada ni nadie te roben lo que Él te prometió a ti. El origen de todo este proceso es desarrollar la raíz en el amor de Dios. Él te amó antes de que tú lo amaras. Los planes para ti los pensó antes de que tú pudieras imaginarlos. Lo planeó especialmente para ti por la única razón. ¿Cuál es? Porque Él te ama. Dios planeó todo porque Él te ama. Él te ama a ti. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nos enseña esto. ¿Qué dice Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No que lo hayamos amado. Dice que nosotros no queríamos nada con Dios. La palabra me enseña que yo estaba sin Dios y en el mundo.
y estaba muerta en mis delitos y en mis pecados. Él, dice la palabra, que nos atrajo hacia Él con lazos de amor, con lazos de amor. ¿Y merecía uno esa misericordia? No, fue su bondad, fue su amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. El valle de la desilusión es para que tú recuerdes cuánto Dios te ama y anhela que tú permanezcas en Él. Recuerda, no debes dudar del amor de Dios hacia ti. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. ¿Qué dice la palabra? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, que dice, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en ¿dónde? En la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ¿qué dice? En mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis, vea la condición, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios lo va a hacer. Pero miren la condición: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y os será hecho. Pero hay un condicionante. ¿Estás arraigado en Cristo? ¿Está su palabra en ti? ¿Ha permanecido la palabra de Cristo en tu vida? Entonces puedes pedir y lo que pidas va a ser hecho. Pero hay un condicionante: estar en Él y en su palabra. Jesús en el desierto venció al diablo porque nunca dudó del amor de su Padre. El amor del Padre es suficiente para permanecer y guardar esa palabra que Él ya prometió. Yo te puedo decir algo. Esta frase la escuché y me gustó. Dios no es lógico. Dios no es lógico. No es lógico. Pero Dios es un Dios veraz, es un Dios verdadero. Él no se equivoca. Las cosas que a veces Él hace no tienen lógica, pero Él no se confunde. Nosotros nos confundimos. Y aunque pareciera que no entiendes lo que estás viviendo, estás pasando, te voy a decir algo: no temas, Dios no se confunde. Dios no se equivoca. Aférrate a Él y a su palabra. Permanece en Él y su palabra en ti. Entonces estás arraigado, cimentado, enraizado en Cristo. Y todo lo que tú le pidas a Él te será hecho, pero debes permanecer ¿en quién? En Él. Él te ama. Él te escogió con un propósito y en este tiempo difícil. No vas a cambiar las circunstancias. Dios te va a hacer cambiar tu manera de pensar. ¿Qué le pusimos a la tarjeta? Creo que yo la tengo acá. Hay un versículo en la Biblia. ¿Tienes ahí una tarjeta, Cari? Perdona. Ahí lo tiene. Gracias, Alelí, muy amable. Ya te la devuelvo. Ok, perdón, gracias. Dice Efesios 4, 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dese cuenta de algo.
Mire, para Dios no hay nada imposible. Para mí la piedra más dura Dios la puede derribar. Pero observe algo. A la gente mayor, adulta, ya avanzada en años, se les puede cambiar fácilmente la manera de pensar. Para Dios no hay nada imposible, como yo le digo. Pero con la gente más joven se puede tratar, con los niños. Y la gente que va avanzando adulta va costando un poco. ¿Sabe por qué? Porque nos volvemos necios. Yo lo voy a decir sin ofender, ¿me entiende? Nos volvemos como asnos o como burros, porque queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere. No queremos su voluntad sino nuestra voluntad. Y queremos, hágase mi voluntad y no la tuya. Y eso es lo que nosotros retamos a veces a Dios. Y como Dios hace como Él quiere, ¿qué le puede decir el barro al alfarero? O al quien está haciendo nuestra vasija. Yo quiero hacer como yo quiero y no como tú quieres. ¿Cómo nos va? Peor, mal, sufrimos porque no estamos cimentados y arraigados en Él. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Si tú te renuevas en Cristo, dice la palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar diferente que los demás y vivir diferente a los demás. Cuando estés metido en la cisterna, recuerda que cisterna es sepultura. No pienses tanto en las promesas, sino piensa en el amor de Dios por tu vida. Recuerda la palabra, no dudes del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice la palabra así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos capítulo 8 siempre, versículo 37 al 39. ¿Qué dice la palabra? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvides esta palabra, no dudes del amor de Dios por ti. No dudes de su amor por tu vida, no dudes de su amor por ti. Mire, hace poquito escudriñaba un salmo y dice: tus ojos contemplaron mi embrión. Él contempló el embrión desde el momento en que fuiste concebido, y dice la palabra que Él sopló vida en el vientre. Pero ¿quién fue? Dios. Nadie nace por voluntad humana. Aunque tú desees tener un hijo y lo anheles, nadie nace por voluntad humana. La gente nace por voluntad de Dios. Y tú naciste para el propósito de Dios. Fuiste concebido para dar vida, para ser sustentado y sostenido por Él, para ser arraigado en Cristo, para que tus raíces sean profundas, para que así como tu sangre circula por el aparato circulatorio internamente en tu cuerpo, así la palabra de Dios renueve, restaure y levante tu espíritu, tu vida delante de Él, y te levante para el propósito para el cual Dios te llamó y te escogió. Dios te escogió para vida y no para muerte. Derramó su misericordia sobre ti. Por lo tanto, escucha esto como un decreto: olvida lo que los demás dicen o piensen de ti. Tú dependes del decreto del Señor de su vida. Arráigate en Cristo. No pienses lo que los demás dicen de ti. Renueva tu manera de pensar y restáurate en el Señor. Tú eres mujer de victoria. Eres más que vencedora en Cristo por medio de aquel que te ha amado. Él te levantó para su propósito. Tú eres su joya preciada. Tú eres su mayor tesoro. Ciméntate en Él y no te sueltes. El hombre no te va a pagar lo que Él te va a dar. El hombre no te puede dar vida. Cristo sí. Él es mi vida profunda. En Él está cimentada mi vida.
Dice la palabra, lo que leímos en Romanos: nadie me va a poder separar del amor de Cristo. Nadie me va a separar de Él. Solo yo. Solo yo. ¿Quién decide? Cada quien decide. Pero el consejo es: arráigate en Cristo, que tus raíces sean profundas en Él. Job capítulo 14, versículos 7 al 9. Job capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque hay esperanza para un árbol, escuche eso, cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos, que dice, no le faltarán, aunque envejezcan, escuche, sus raíces en la tierra, y muera su tronco en el polvo, el olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará ¿qué? Renuevos. Amén. A los ojos de los demás podrá desgastarse uno, pero mire, para nosotros hay esperanza y hay vida en Él. ¿Qué nos recuerda la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13, versículo 3 al 6. Mateo capítulo 13, versículo 3 al 6. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero ¿qué me habla también la parábola? Que hubo semilla que fue sembrada en buena tierra, y ésta produjo fruto y abundante. Amén. ¿Qué nos habla Jesús de la palabra? ¿O qué nos dice de Jesús la misma palabra de vida? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, para que usted se dé cuenta de dónde viene nuestra raíz. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel al fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias, que dice: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Quién es tu raíz? Dios, Jesucristo. Jesús es tu propia raíz. Isaías capítulo 11, Isaías 11, versículo 1 al 5. Y brotará un retoño del tronco ¿de quién? De Isaí. Isaí era el padre de David. Y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Y qué dice? Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, sino sentenciará por lo que oigan sus oídos. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. ¿Qué dice la palabra? Perdón que como yo tenía los versículos acá, por eso los puedo leer. Isaías 53, 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos.
¿A quién? A Cristo, a Jesús, a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Pero ahora le voy a preguntar, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Obediencia. Mire el Salmo capítulo 1, versículo 3. Mire qué dice la palabra. Salmos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo sea como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja, que dice, no se marchita, y en todo lo que hace, que dice, prospera. ¿Qué quiere Él? Que seas como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cuáles esas corrientes de agua que son? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra que yo soy? Templo y morada del Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios no buscó habitar en templos hechos por manos de hombre, sino que buscó habitar ¿en quién? En mí, en cada uno de nosotros. Cuando le hemos reconocido como Señor y Salvador, venimos a ser su templo y su morada. Y debe fluir el Espíritu de Dios como un río dentro de nosotros. Proverbios capítulo 12, versículo 12. Proverbios 12, 12. El impío, dice, codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos, ¿qué dice? Da fruto. Quiero que des fruto. Eso es lo que Dios quiere. Quiero que des fruto. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. ¿No sienten frío? ¿O sí? ¿No? Ok. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, escucha esto, que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero frutos, dice el Señor, pero quiero frutos buenos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo el Señor, así andad en Él, firmemente, como dice, arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando ¿de qué? De gratitud. Yo creo que yo tengo otra versión, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, de la manera en que recibimos a Cristo Jesús el Señor, anda en Él firmemente, arraigado y edificado en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gracias, de gratitud a Él. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 30. Segunda de Reyes 19:30. Y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo, ¿qué dice? Raíces, ¿por dónde? Por debajo, y dará fruto por arriba. Gretel, esta es otra versión. Yo tengo Reina Valera. Ok. El remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. ¿Se recuerda lo que vimos de la botánica, verdad? La raíz crece en lo profundo, el tallo hacia el exterior va creciendo y ¿qué produce?
frutos. Dios quiere fruto de nosotros y quiere buen fruto. No quiere fruto malo, quiere buen fruto, quiere lo mejor para Él. Jeremías capítulo 12, versículo 2. Tú los plantas, ¿y qué dice? Y echan raíces. Crecen, dice, y dan fruto. Pero mire otra condicionante. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Dios te quiere aquí, quiere que estés en su corazón, pero que Él también esté en tu corazón. Que no solamente le exaltes del diente al labio, sino lo hagas de corazón. Porque Él quiere, así, Él te plantó, quiere que des raíces, quiere que crezcas, pero quiere que des fruto, pero fruto de corazón, no como tú quieres, sino como Él quiere. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. ¿Qué dice la palabra? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y ¿qué va a hacer? Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es ¿qué? Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Él nos ha dicho en su palabra. El Espíritu Santo nos las hará recordar. Pero debemos ¿qué? Escudriñar la palabra. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Ha leído alguna vez acerca del hombre prudente? Que compara, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar al hombre prudente, que edificó su casa ¿dónde? Sobre la roca. Cristo te quiere edificada en Él. Y hay una parte que Dios me dio, porque ya no voy a leer estos otros versículos, porque necesito leerte esta otra parte. Mire pues, hasta lo separé con una servilleta. Y esto es así como un decreto de parte de Jesús para nosotros, de Dios para nuestra vida. Efesios capítulo 4. Como tú tienes raíz en Cristo, ¿verdad? Él es tu profunda raíz, Él es tu cimiento, su palabra, Él mismo. Oiga lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Le voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué dice? Por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si tus raíces son así de profundas, ya no vas a vivir como eras antes. Vas a despojarte del viejo hombre y vas a vivir conforme Dios quiere que tú vivas, conforme a su palabra, conforme a su propósito. Y Colosenses capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice la palabra? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, que con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo, el todo y en todos. ¿Y qué dice el versículo 12? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, oiga, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es tener raíces. Eso es estar cimentado en Cristo. Eso es estar guardado en Él. Quiero que me pongas, pero que habla esta parte de Juan. Es que se me olvidó ahorita el nombre. Este es el pacto: yo en ti, tú en mí. Yo quiero que escuche este canto, y con esto vamos a finalizar con este canto. Pero yo solo le quiero recordar, antes que me lo pongas, Gretel, cuando esté lista solo me avisas. Solo le quiero recordar esto. Mire lo que dice la invitación: raíces. Tu raíz sí es Cristo y su palabra. Te vas a tener que olvidar de la pasada manera de vivir, y vas a tener que despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y te vas a renovar en el espíritu de tu mente, porque Él te quiere cimentado en Él, con raíces profundas en su palabra y en Él. Que tú te arraigues como el árbol o la palmera se arraigan a la tierra y se sostienen. A Dios no le puedes justificar las cosas que haces. Dice que nuestras justicias para Él son como trapo de inmundicia.
Y hoy Dios te trajo con un propósito. Y te voy a decir algo: Dios va a hacer y va a obrar en tu vida, y las raíces en Él van a ser profundas. Vas a vivir cualquier situación y las vas a vencer junto con Él, porque vas a estar tomada de su mano. Cuando tú digas: no, es que Dios ya no me puede sanar, perdón. La palabra de Dios dice: para Él no hay nada imposible. El médico puede decir cualquier babosada, perdóname la expresión, aunque estudió y se preparó, pero el que tiene el último dictamen o decreto sobre nuestra vida es Dios, no el hombre. Amén. Usted depende de Él, de su misericordia, de su bondad. Cualquiera puede decirle: a usted no sirves, pero Dios te dice: tú no vives por lo que los demás piensan de ti, tú vives por lo que yo he declarado de ti, y eres más que vencedora delante de mí. Yo te he hecho una mujer victoriosa. Estás cimentada en mí, yo vivo para siempre. Tú no tienes a un hombre, tú me tienes a mí, que permanece para siempre. Y no porque no queramos a los hombres, porque Dios los hizo, ¿me entiendes? Hay unos tan chulos, ¿verdad? A mí me gusta molestar con el Vin Diesel, ¿verdad, mami? Son hombres tan guapos, los hizo preciosos, Dios. No es eso, el amor profundo que Dios te da, ese amor te sostiene. Mira, no es ninguna pasión la que te va a sustentar. No es nada que te deleite. Ese deleite y esa pasión que Dios te da permanece para siempre, y tú dependes de Él. Amén. Así que aférrate a Él y da raíces profundas y no te sueltes de Él. Tú eres más que vencedora. Te amamos, Señor.